Konnichiwa. これは丸ごと H の第11課です。Muy bien. Esta es la lección número 11 de Marugoto A1. Muy bien. ざって始めましょう。Muy bien, これは趣味は何ですか？この練習は趣味は何ですか？ Esta lección lleva por nombre 趣味は何ですか? Que significa cuál es tu pasatiempo, ¿no? Entonces vamos a empezar nosotros a hablar sobre cosas que nos gustan, como dice aquí en este primer puntito de aquí. Dokusho ga suki desu. Dokusho ga suki desu. Me gusta la lectura. Entonces vamos a aprender a hablar de cosas que nos gustan. Luego tenemos aquí abajito ギターができます。ギターができます. Que pues ya nos está sonando de algo, ¿no? Ya hemos visto algunas formas o algún vocabulario pues relacionado con este ga de kimas. Y sabemos, hasta este punto lo habíamos visto para algo en específico. En este caso ya vamos a empezar a hablar de cosas que sabemos hacer utilizando esta misma estructura. Luego tenemos uchi de eiga o mimasu. Uchi de eiga o mimasu. O sea, sé que en mi casa veo películas, entonces vamos a decir cosas que hacemos y dónde las hacemos, ¿no? Vamos a ver aquí un pequeño uso distinto de la partícula de. Y por último tenemos tokidoki kaimono o shimasu. Tokidoki kaimono o shimasu. Entonces de esta manera vamos a aprender a expresar pues frecuencia en que hacemos algo utilizando o haciendo uso de algunos adverbios. Muy bien, entonces vamos a ver en un inicio cómo expresar cosas que nos gustan. Muy bien, aquí tenemos una estructura muy sencilla que es el sustantivo ga suki desu, ¿no? Entonces, esta estructura ya la hemos visto de una manera pues un poquito específica. Ahora vamos a hablar un poquito más general del ga suki desu. Entonces, esto lo vimos en la lección 5, donde para nosotros expresar que algo nos gusta, usamos el adjetivo suki, entonces el suki desu. Pues el hobby o aquello que nos gusta se expresa a través de un sustantivo seguido por la partícula ga. Ejemplo, dokusho ga suki desu. Dokusho ga suki desu. Dokusho es lectura, la lectura. Entonces, cuando ponemos ga suki desu, dokusho ga suki desu, decimos nos gusta o me gusta la lectura. Bien, eso es para expresar que nos gusta hacer algo. Entonces, también podemos negarlo. Ya sabemos cómo podemos negar este tipo de adjetivo tipo na, que es el suki desu. Entonces, cuando lo negamos, el sustantivo cambia la partícula ga por partícula wa. Podemos mantener la partícula ga sin problemas, pero convencionalmente utilizamos wa cuando hablamos de que algo no nos gusta, cuando estamos negando. Entonces, por ejemplo, queda como dokusho wa suki janai desu. Dokusho wa suki janai desu. No me gusta la lectura, ¿bien? Entonces, ya podemos decir cómo es que algo nos gusta o algo no nos gusta. Ya podemos hablar de cosas en general. Anteriormente lo habíamos visto para cosas en específico. Ahora vamos a hablarlo desde el punto de que cualquier cosa puede gustarnos o cualquier cosa puede no gustarnos. Pero cuando nosotros queremos expresar que algo nos gusta mucho, podemos expresar la palabra o podemos utilizar la palabra daisuki. Por ejemplo, dokusho ga daisuki desu. Dokusho ga daisuki desu. Entonces, dokusho, la lectura, daisuki es que algo te encanta, casi ya llegando a la parte de amar, ¿no? Entonces, me encanta la lectura, o sea, ya no solo va más allá de un gusto, va ya más en intensidad, va un poco más arriba. ¿Bien? También podemos utilizar esta misma estructura para preguntar qué es lo que le gusta a alguien. Entonces, para esto muy sencillo, nosotros simplemente utilizamos nuestra palabra interrogativa
nani. Nani ga suki desu ka? Recordemos, si vamos a preguntar siempre al final, tenemos que agregar nuestra partícula para interrogar o nuestra partícula para preguntar, que es la partícula ka. Nani ga suki desu ka? Nani ga suki desu ka? ¿Qué es lo que te gusta? Entonces aquí la persona ya te puede decir qué es lo que le gusta. Por ejemplo, ongaku ga suki desu. Me gusta la música. Bien. Entonces también podemos preguntar a mayor detalle sobre el género o el tipo de algo que le gusta a una persona. Para esto utilizaríamos la palabrita interrogativa donna. Donna. Donna spotsu ga suki desu ka? Donna spotsu ga suki desu ka? ¿Qué tipo de deporte te gusta? Entonces, cuando nosotros tenemos la palabrita interrogativa donna, ya vamos un poquito más a detalle. Quiero que me des la característica de ese deporte, ¿no? Entonces podríamos decir, tanoshii spotsu ga suki desu. Me gustan los deportes divertidos, ¿no? También lo podemos utilizar de cierta manera para responder exactamente cuál deporte nos gusta. Por ejemplo, donna spotsu ga suki desu ka? ¿Qué tipo de deporte te gusta? Podríamos responder como yakyū ga suki desu. Me gusta el, el béisbol. Entonces podemos responder de ambas maneras. Muy bien, vamos a lo siguiente. Ahora vamos a ver la parte de un sustantivo acompañado con ga de kimasu. En la lección 3 se vio que ga de kimasu se utiliza para hablar de los idiomas que uno sabe. ¿Ok? Para eso vimos que se utilizaba. Para hablar de qué idiomas podemos o qué idiomas sabemos hablar. Entonces, esto también se utiliza para hablar de habilidades en general. Ejemplo, guitar ga dekimasu. Guitar ga dekimasu. Guitar es guitarra. Entonces, es como decir, puedo la guitarra, o sea, sé tocar la guitarra. Es una habilidad que se tiene. El poder tocar la guitarra es una habilidad, entonces lo podemos indicar de esta manera. El objeto, en este caso la guitarra, que necesita una habilidad para poder pues tocarla, entonces le podemos decir gadekimasu, sé tocar la guitarra. Entonces también igual ya sabemos que cuando nosotros quisiéramos decir que no tenemos la habilidad de hacerlo, pues simplemente vamos a negar nuestro verbo de kimas y nuestro sustantivo se va a acompañar con la partícula wa. Entonces, esto quedaría como gita wa dekimasen. Gita wa dekimasen. No sé tocar la guitarra, ¿bien? Entonces, esto es la forma más sencilla de decir, pues, tengo la habilidad de hacer algo o no tengo la habilidad de hacer algo. Conforme a esto, pues ya sabemos expresarlo, ¿no? Sabemos expresar puedo hacer algo, ga dekimasu. No puedo hacer algo o o no tengo la habilidad de hacerlo, ga dekimasen. Entonces, también lo que nos va a ayudar mucho para poder expresar en mayor o menor medida la forma en que pues podemos realizar algo son los adverbios de grado, que en un momento más adelante les voy a explicar a detalle qué son los adverbios de grado. Nosotros normalmente ya hemos utilizado el adverbio sukoshi, sukoshi que es un adverbio de grado, ¿no? Porque es un poquito, nos ayuda a, a cambiar el grado de la acción con una palabrita. Entonces, sukoshi es un poco. Entonces, en este caso, sukoshi es útil para suavizar el tono y evitar que la frase sobre la habilidad se entienda como si fuera una presunción, ¿no? Ejemplo. Suzuki-san wa nanigo ga dekimasu ka? Suzuki-san wa nanigo ga dekimasu ka? Le pregunta, señora Suzuki, ¿qué idiomas sabe usted? ¿No? O sea, ¿qué idiomas puede hablar? Entonces, la señora Suzuki contesta de la siguiente manera. Spengo ga sukoshi dekimasu. Spengo ga sukoshi dekimasu. Sé un poco de español. Entonces, al utilizar el sukoshi, pues habla también con un poco de modestia y suaviza el tono de la oración en general. Entonces, vamos a ver ahora una nueva forma o el nuevo uso de una partícula que ya conocemos. Esta partícula es la partícula D. Entonces, sabemos que el lugar en el que se realiza una actividad
se va a acompañar de la partícula de, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo sencillo. Uchi de eiga o mimasu. Uchi de eiga o mimasu. Entonces, podemos ver cómo la palabra uchi que tenemos aquí lleva la partícula de, porque es el lugar o es el sitio donde se realiza o se realizará o se realizó la actividad. En este caso, la actividad que se realizará o se realiza es la de ver películas. Entonces, así como lo utilizamos para esto, también podemos utilizarlo para preguntar dónde se realiza una acción. Para esto vamos a echar mano de la palabrita interrogativa doko. Doko de eiga o mimasu ka? Doko de eiga o mimasu ka? ¿En dónde ves películas? Ya que la acción eiga o mimasu pues es una acción voluntaria del usuario. El usuario necesita poner un cierto grado de esfuerzo o de dedicación en realizarla. El lugar donde se realiza se va a indicar con D. Y al preguntar dónde se realiza una cierta acción, se tiene que acompañar doko con la partícula de. Así de sencillo. Y por último, vamos a ver la parte de los adverbios de grado que comentaba hace un momento. Entonces, en japonés, un adverbio de grado es una palabra que modifica un verbo, un adjetivo o incluso de pronto algunos otros adverbios, ¿no? Y este nos ayuda a indicar la intensidad o el nivel en que se realiza la acción, estado o cualidad que se está describiendo. Entonces, tenemos palabritas como yoku, yoku kaimono o shimasu, yoku kaimono o shimasu, que es a menudo hago compras. Tenemos tokidoki, tokidoki kaimono o shimasu, tokidoki kaimono o shimasu. A veces o de vez en cuando hago compras. Palabrita como ammari, ammari kaimono o shimasen. Ammari kaimono o shimasen. Casi no hago compras, es poca la... hay frecuencia, pero es poca frecuencia. O tenemos la siguiente palabrita que es zenzen, que es nada o en absoluto, ¿no? Entonces, zenzen kaimono o shimasen. Zenzen kaimono o shimasen. Nunca hago compras. Bien. Entonces, sabemos que los adverbios de grado aparecen delante de la frase verbal. O sea, siempre lo va inmediatamente antes del verbo. Si tenemos un sustantivo o y un verbo, pues va antes de ese sustantivo con o. Porque sabemos que un sustantivo con o y el verbo nos está dando a entender que es una frase verbal. ¿Ok? Es completito eso. Entonces, aquí lo que podemos ver es lo siguiente. Mientras que yoku y tokidoki se manejan en positivos, amari y zenzen son expresiones negativas. Por lo tanto, requieren que el verbo al final aparezca de forma negativa, ¿no? Ya que son adverbios que implican el no realizar una acción. ¿Ok? Entonces, con esto estaríamos terminando la explicación de la lección 11. Arigato y mina, gambate, benkyou shite kudasai. Entonces, ya ne.